Kevdelsis Production presenta La paráfrasis de Sem, autor desconocido. Este audiolibro te es traído por Kevdelsis Production. Ten la mente abierta. La verdad os hará libres. Suscríbete, dale me gusta y comenta y comparte los libros prohibidos de la Biblia. Sobre lo inesperado. La paráfrasis sobre el espíritu no concebido. Lo que Derdequeas me reveló a mí, Sem, según la voluntad de la majestad. Shem tiene una visión. Mi pensamiento que estaba en mi cuerpo me arrebató de mi camino. Me llevó a la cima del mundo, cerca de la luz que iluminaba toda la zona. No vi ninguna semejanza terrenal, pero había luz. Y mi pensamiento se separó del cuerpo de oscuridad como en un sueño. Derdequeas le habla a Shem sobre los poderes del universo. Oí una voz que me decía: Shem, puesto que eres de un poder puro y eres el primer ser sobre la tierra, escucha y entiende lo que te diré primero, acerca de los grandes poderes que existían al principio antes de que yo apareciera. Había luz y oscuridad, y había espíritu entre ellos, puesto que tu raíz cayó en el olvido, lo que era el espíritu no concebido. Te revelo la verdad acerca de los poderes. La luz era pensamiento, lleno de atención y razón. Estaban unidos en una sola forma, y la oscuridad era viento en aguas. Poseía la mente envuelta en fuego caótico, y el espíritu entre ellos era una luz suave y humilde. Estas son las tres raíces. Reinaban cada una en sí misma, solas, y se cubrían unas a otras, cada una con su poder. Pero la luz, puesto que poseía gran poder, conocía la humillación de la oscuridad y su desorden, a saber que la raíz no era recta. La torcedura de la oscuridad era falta de percepción, es decir, la ilusión de que no hay nadie por encima de él. Y mientras pudo contener su maldad, estuvo cubierto por el agua, y se agitó, y el espíritu se asustó por el sonido. Se elevó hasta su posición y vio una gran agua oscura, y sintió náuseas. El pensamiento del espíritu miró hacia abajo, vio la luz infinita, pero fue pasado por alto por la raíz pútrida. Y por la voluntad de la gran luz el agua oscura se separó. La oscuridad surgió envuelta en vil ignorancia, y esto fue para que la mente pudiera separarse de él, porque se enorgullecía de ella. La oscuridad ve el espíritu. Cuando la oscuridad se agitó, la luz del espíritu se le apareció. Al verla se asombró. No sabía que otro poder estaba por encima de él, y al ver que su semejanza era oscura comparada con la del espíritu, se sintió herido. Y en su dolor elevó por encima de la altura de los miembros de la oscuridad su mente, que era el ojo de la amargura del mal. Hizo que su mente tomara forma en un miembro de las porciones del espíritu, pensando que al mirar hacia abajo a su maldad podría igualar al espíritu, pero no pudo, porque quería hacer algo imposible y no sucedió. Pero para que la mente de la oscuridad, que es el ojo de la amargura del mal, no fuera destruida, ya que se había hecho parcialmente semejante, se levantó e irradió una luz de fuego sobre todo el Hades, para que la igualdad de la luz inmaculada se hiciera evidente, porque el espíritu se benefició de toda forma de oscuridad, porque apareció en su majestad. Y apareció la luz exaltada e infinita, porque estaba muy gozoso. Deseaba revelarse al espíritu, y la semejanza de la luz exaltada apareció al espíritu no concebido. Yo aparecí, yo soy el Hijo de la luz incorruptible e infinita. Aparecí a semejanza del Espíritu, porque soy el rayo de la luz universal. Y su aparición a mí fue para que la mente de las tinieblas no permaneciera en el Hades, porque las tinieblas se hicieron semejantes a su mente en una parte de los miembros. Cuando yo, oh Sem, aparecí a semejanza, para que las tinieblas se volvieran oscuras para sí mismas, según la voluntad de la majestad, y para que las tinieblas quedaran desprovistas de todo aspecto del poder que poseían, la mente extrajo el fuego caótico con el que estaba cubierta de en medio de las tinieblas y del agua. Y de las tinieblas el agua se convirtió en una nube, y de la nube tomó forma el útero. El fuego caótico, que era una desviación, fue allí. La oscuridad eyacula la mente en el vientre de la naturaleza, y cuando la oscuridad vio el vientre, se volvió impuro. Y cuando hubo despertado el agua, frotó el vientre. Su mente se disolvió hasta las profundidades de la naturaleza. Se mezcló con el poder de la amargura de la oscuridad.
y el ojo del vientre se rompió ante la maldad para que no volviera a dar a luz la mente, porque era una semilla de la naturaleza de la raíz oscura. Y cuando la naturaleza hubo tomado para sí la mente por medio del poder oscuro, toda semejanza tomó forma en ella. Y cuando la oscuridad hubo adquirido la semejanza de la mente, se asemejó al espíritu, porque la naturaleza se levantó para expulsarlo. Era impotente contra él, ya que no tenía una forma de la oscuridad, porque lo dio a luz en la nube, y la nube resplandeció. Una mente apareció en ella como un fuego espantoso y dañino. La mente chocó contra el espíritu no concebido, ya que poseía una semejanza de él, para que la naturaleza pudiera vaciarse del fuego caótico. E inmediatamente la naturaleza se dividió en 4 partes. Se convirtieron en nubes que variaban en su apariencia. Se las llamó himen, placenta, poder y agua. Y el himen, la placenta y el poder eran fuegos caóticos. Y la mente fue extraída del medio de la oscuridad y del agua, ya que la mente estaba en medio de la naturaleza y del poder oscuro, para que las aguas dañinas no se aferraran a ella. Por esta razón, la naturaleza se dividió, según mi voluntad, para que la mente pudiera regresar a su poder, que la raíz oscura, mezclada con la mente, le había arrebatado, y la raíz oscura apareció en el útero. En la división de la naturaleza, la raíz oscura se separó del poder oscuro que poseía de la mente. La mente fue al medio del poder. Esta era la región central de la naturaleza. La luz del espíritu está en los continentes de la naturaleza. El espíritu de luz, cuando la mente lo agobiaba, se asombró, y la fuerza de su asombro desprendió la carga, y volvió a su calor. Se vistió de la luz del espíritu, y cuando la naturaleza se apartó del poder de la luz del espíritu, la carga regresó, y el asombro de la luz desprendió de nuevo la carga. Se adhirió a la nube del himen, y todas las nubes de oscuridad clamaron, las que se habían separado del Hades, a causa del poder extraño. Este es el espíritu de luz que ha venido en ellos. Y por voluntad de la majestad, el espíritu contempló la luz infinita, para que su luz fuera compadecida y su imagen fuera traída del Hades. Y cuando el espíritu hubo mirado, fluí, yo, el Hijo de la Majestad, como una ola de luz y como un torbellino del espíritu inmortal. Y soplé desde la nube del himen sobre el asombro del espíritu no concebido. La nube se separó y proyectó luz sobre las nubes. Estas se separaron para que el espíritu pudiera regresar. Por esto la mente tomó forma. Su reposo se hizo añicos, porque el himen de la naturaleza era una nube que no se puede agarrar. Es un gran fuego. De manera similar, la placenta de la naturaleza es la nube del silencio. Es un fuego augusto. Y el poder que se mezcló con la mente también era una nube de la naturaleza que se unió a la oscuridad que había despertado a la naturaleza a la impureza. Y el agua oscura era una nube espantosa. Y la raíz de la naturaleza que estaba abajo era torcida, ya que era pesada y dañina. La raíz era ciega a la luz contenida, que era insondable porque tenía muchas apariencias. Lerdequeas apela en nombre del Espíritu. Tuve compasión de la luz del Espíritu que la mente había recibido. Regresé a mi posición para orar a la excelsa e infinita luz, para que el poder del Espíritu aumentara allí y se llenara sin oscura contaminación. Y con reverencia dije: tú eres la raíz de la luz. Tu forma oculta ha aparecido, oh excelso e infinito. Que todo el poder del Espíritu se extienda y se llene de tu luz, oh luz infinita. Entonces no podrá unirse al espíritu no concebido, y el poder del asombro no podrá mezclarse con la naturaleza. Según la voluntad de la majestad, mi oración fue aceptada. Y se oyó la voz de la palabra, que decía por la majestad del espíritu inconcebible: mirad, el poder se ha cumplido. Aquel que por mí fue revelado apareció en espíritu. Volveré a aparecer. Soy Lerdequeas, hijo de la luz incorruptible e infinita. La luz del espíritu infinito descendió a la débil naturaleza por un breve tiempo, hasta que toda la impureza de la naturaleza se volvió vacía, y para que la oscuridad de la naturaleza pudiera ser expuesta. Me puse mi vestidura, que es la vestidura de la luz de la majestad, que soy. Vine en la apariencia del Espíritu para considerar toda la luz, que estaba en las profundidades de la oscuridad, según la voluntad de la majestad,
para que el Espíritu, por medio de la palabra, pudiera ser llenado con su luz, independientemente del poder de la luz infinita. Y a mi deseo, el Espíritu se elevó por su propio poder. Su grandeza le fue concedida para que pudiera ser llenado con toda su luz y apartarse de toda la carga de la oscuridad, porque lo que había detrás era un fuego oscuro que soplaba y oprimía al Espíritu. Y el Espíritu se regocijó porque fue protegido del agua espantosa. Pero su luz no era igual a la majestad. Lo que le fue concedido por la luz infinita le fue dado para que en todos sus miembros pudiera aparecer como una sola imagen de luz. Y cuando el Espíritu se elevó por encima de la en el agua, su oscura semejanza se hizo evidente. Y el Espíritu honró la luz excelsa. Ciertamente solo tú eres el infinito, porque estás por encima de todo lo inconcebible, pues me has protegido de la oscuridad. Y por tu voluntad me elevé por encima del poder de las tinieblas. Y para que nada te quedara oculto, Sem, el pensamiento que el Espíritu de la grandeza había contemplado se hizo realidad, puesto que las tinieblas no pudieron contener su maldad. Pero cuando el pensamiento apareció, las tres raíces se manifestaron tal como eran desde el principio. Si las tinieblas hubieran podido contener su maldad, la mente no se habría separado de él, y no habría aparecido otro poder. Desde Queas ilumina la luz del Espíritu, pero desde el momento en que me vi, fui visto, el Hijo de la Majestad, para que la luz del Espíritu no se desvaneciera, y para que la naturaleza no reinara sobre ella, porque me contemplaba. Y por la voluntad de la grandeza se reveló mi igualdad, para que lo que es del poder se hiciera evidente. Tú eres el gran poder que llegó a ser, y yo soy la luz perfecta que está por encima del Espíritu y de las tinieblas, la que avergüenza a las tinieblas por el contacto de la impura fricción. Porque por la división de la naturaleza, la majestad quiso cubrirse de honor, hasta la altura del pensamiento del Espíritu, y el Espíritu recibió descanso en su poder. Porque la imagen de la luz es inseparable del Espíritu no concebido. Y los legisladores no lo nombraron según todas las nubes de la naturaleza, ni es posible nombrarlo. Porque toda semejanza en que la naturaleza se dividió es un poder del fuego caótico, que es la semilla material. El que tomó para sí el poder de las tinieblas lo aprisionó en medio de sus miembros. Y por la voluntad de la majestad, para que la mente y toda la luz del Espíritu fueran protegidas de toda carga y del trabajo de la naturaleza. Una voz salió del Espíritu a la nube del himen, y la luz del asombro comenzó a regocijarse con la voz que le fue concedida. Y el gran Espíritu de luz estaba en la nube del himen. Honró la luz infinita y la semejanza universal, que soy yo, el Hijo de la Majestad, diciendo: Anases duces, tú eres la luz infinita que fue dada por la voluntad de la majestad para establecer toda luz del Espíritu en el lugar y separar la mente de las tinieblas. Porque no era justo que la luz del Espíritu permaneciera en el Hades, pues por tu deseo el Espíritu se elevó para contemplar tu grandeza. Derdequeas, perturba los poderes de la naturaleza, porque te dije estas cosas, Sem, para que supieras que mi imagen, el Hijo de la Majestad, proviene de mi pensamiento infinito, puesto que soy para él una imagen universal que no miente, y estoy por encima de toda verdad, y soy el origen de la palabra. Su apariencia está en mi hermosa vestidura de luz, que es la voz del pensamiento inconmensurable. Nosotros somos esa única luz que llegó a existir. Él apareció en otra raíz para que el poder del Espíritu fuera elevado de la naturaleza débil, porque por la voluntad de la gran luz salí del Espíritu exaltado hasta la nube del himen, sin mi vestidura universal. Y la palabra me llevó consigo del Espíritu en la primera nube del himen de la naturaleza. Y me vestí de aquello de lo cual la majestad y el Espíritu no concebido me hicieron digno. Y la triple unidad de mi vestidura apareció en la nube, por voluntad de la majestad, en una sola forma. Y mi semejanza fue cubierta con la luz de mi vestidura. Y la nube se perturbó y no pudo soportar mi semejanza. Derramó el primer poder que había tomado del Espíritu, aquel que resplandecía sobre él desde el principio, antes de que yo apareciera en la palabra al Espíritu. La nube no habría podido soportar ambos, y la luz que salió de la nube
pasó por el silencio hasta llegar a la región central. Y por voluntad de la majestad, la luz se mezcló con él, es decir, con el espíritu que existe en el silencio, que había sido separado del espíritu de la luz. Fue separado de la luz por la nube de silencio. La nube se perturbó. Fue él quien dio reposo a la llama de fuego. Él humilló la oscuridad, el vientre, para que no revelara otra semilla de la oscuridad. Los mantuvo en la región central de la naturaleza, en su lugar que estaba en la nube. Estaban turbados porque no sabían dónde estaban, porque aún no poseen la comprensión universal del espíritu. Y cuando oré a la majestad hacia la luz infinita, para que el poder caótico del espíritu fuera de un lado a otro, y el vientre oscuro fuera estéril, y para que mi semejanza apareciera en la nube del himen, como si estuviera envuelto en la luz del espíritu que iba delante de mí, y por la voluntad de la majestad y mediante la oración, vine en la nube para que por medio de mi vestidura, que era del poder del espíritu, no es el pleroma de la palabra, pudiera dar poder a los miembros que la poseían en la oscuridad. Porque por causa de ellos aparecí en este lugar insignificante. Porque soy un auxilio para todo aquel a quien se le ha dado un nombre. Cuando aparecí en la nube, la luz del Espíritu comenzó a salvarse de las aguas espantosas y de las nubes de fuego que se habían separado de la naturaleza oscura, y les di honor eterno para que no volvieran a participar en la impura frotación. Y la luz que estaba en el himen fue perturbada por mi poder, y pasó por mi región media. Fue llena del pensamiento universal, y por la palabra de la luz del Espíritu volvió a su reposo. Recibió forma en su raíz y resplandeció sin deficiencia. Y la luz que había salido con ella del silencio fue a la región media y regresó al lugar, y la nube resplandeció. Y de ella salió un fuego inextinguible, y la parte que se separó del asombro se puso de olvido. Fue engañada por el fuego de las tinieblas, y el impacto de su asombro desechó la carga de la nube. Era mala, ya que era impura, y el fuego se mezcló con el agua para que las aguas se volvieran dañinas. La naturaleza que había sido perturbada surgió inmediatamente de las aguas estancadas, porque su ascenso fue vergonzoso, y la naturaleza tomó sobre sí el poder del fuego. Se hizo fuerte por la luz del Espíritu que estaba en la naturaleza. Su imagen apareció en el agua en forma de una bestia espantosa de muchos rostros, que está torcida en el fondo. Una luz descendió al caos lleno de niebla y polvo para dañar a la naturaleza. Y la luz del asombro en la región media llegó a ella después de que se deshizo de la carga de la oscuridad. Se regocijó cuando el Espíritu surgió, porque miró desde las nubes hacia abajo a las aguas oscuras, sobre la luz que estaba en las profundidades de la naturaleza. Así que aparecí para tener la oportunidad de bajar al mundo inferior, a la luz del Espíritu que estaba agobiado, para protegerlo del mal de la carga. Y a través de su mirada hacia la región oscura, la luz volvió a subir, para que el útero volviera a subir del agua. El útero subió por mi voluntad. Astutamente, el ojo se abrió, y la luz que había aparecido en la región media y que se había separado del asombro, se posó y brilló sobre ella. Y el útero vio cosas que no había visto antes, y se regocijó gozosamente en la luz, aunque esta que apareció en la región media en su maldad no es suya. Cuando la luz brilló sobre ella, y el útero vio cosas que no había visto, y fue llevado al agua, pensó que había alcanzado el poder de la luz, y no sabía que su raíz había sido inactiva por la semejanza de la luz, y que era a la raíz a donde él había corrido. La luz ruega por misericordia. La luz se asombró, la que estaba en la región central, que era el principio y el fin. Por eso su pensamiento se dirigió directamente a la luz excelsa. Y clamó y dijo: Señor, ten misericordia de mí, porque mi luz y mi esfuerzo se han extraviado. Porque si tu bondad no me sostiene, no sé dónde estoy. Y cuando la majestad lo oyó, tuvo misericordia de él. Y aparecí en la nube del himen en silencio, sin mi vestidura sagrada. Con mi voluntad honré mi vestidura, que tiene 3 formas en la nube del himen. Y la luz que estaba en silencio, la del poder gozoso, me contuvo. La vestí, y sus 2 partes aparecieron en una sola forma. Sus otras partes no aparecieron a causa del fuego. Me volví incapaz de hablar en la nube del himen,
porque su fuego era espantoso, elevándose sin disminuir. Y para que mi grandeza y la palabra pudieran aparecer, coloqué asimismo mi otra vestidura en la nube del silencio. Fui a la región central y me puse la luz que estaba en ella, que estaba sumergida en el olvido y que estaba separada del espíritu del asombro, porque se había despojado de la carga. A mi deseo nada mortal se le apareció, sino que todas eran cosas inmortales que el espíritu le concedió. Y dijo en la mente de la luz: Ai eis ai ou fardouia ei ou. He venido en gran reposo para que él pueda darle descanso a mi luz en su raíz, y que la libere de la naturaleza dañina. Derdequeas se pone una prenda ardiente y tiene sexo con la naturaleza. Entonces, por voluntad de la majestad, me quité mi vestidura de luz. Me puse otra vestidura de fuego que no tiene forma, que es de la mente del poder, que fue separada y que fue preparada para mí, según mi voluntad en la región intermedia, porque la región intermedia la cubrió, con un poder oscuro para que yo pudiera venir y ponérmela. Bajé al caos para salvar toda la luz de él, porque sin el poder de la oscuridad no podía oponerme a la naturaleza. Cuando llegué a la naturaleza, ella no pudo tolerar mi poder, pero me recosté sobre su ojo fijo, que era una luz del espíritu, porque había sido preparada para mí como vestidura y reposo por el espíritu. A través de mí, él abrió sus ojos hacia el Hades, le concedió a la naturaleza su voz por un tiempo, y mi manto de fuego, según la voluntad de la majestad, descendió a lo fuerte y a la parte impura de la naturaleza que el poder de las tinieblas cubría. Y mi manto rozó a la naturaleza en su cobertura, y su impura feminidad era fuerte. Y el vientre iracundo subió e hizo que la mente secara, semejante a un pez que tiene una gota de fuego y un poder de fuego. Y cuando la naturaleza hubo desechado la mente, se turbó y lloró. Cuando fue herida y en sus lágrimas, desechó el poder del espíritu y quedó como yo. Me puse la luz del espíritu y descansé con mi manto a causa de la visión del pez, y para que las obras de la naturaleza fueran condenadas, puesto que ciega de ella salieron multitud de animales, según el número de los vientos fugaces. Todos ellos fueron creados en el Hades, buscando la luz de la mente que tomó forma. No pudieron resistirla. Me regocijé por su ignorancia. Derdequeas engaña a la naturaleza y comienza la creación. Me hallaron hijo de la majestad delante del vientre que tiene muchas formas. Me vestí de bestia y le presenté una gran petición: que el cielo y la tierra existieran para que toda la luz se elevara, porque de ninguna otra manera podría liberarse el poder del espíritu de la esclavitud, sino apareciéndome a ella en forma animal. Por eso me trató con gracia como a su hijo, y a causa de mi petición surgió la naturaleza, pues posee el poder del espíritu, las tinieblas y el fuego. Porque se despojó de su forma, cuando se hubo despojado de ella, sopló sobre el agua, y se creó el cielo. Y de la espuma del cielo surgió la tierra, y a mi deseo produjo toda clase de alimento según el número de las bestias. Y produjo rocío de los vientos por vosotros, y por los que serán concebidos por segunda vez sobre la tierra, porque la tierra poseía el poder del fuego caótico. Por eso produjo toda semilla. Y cuando el cielo y la tierra fueron creados, surgió mi manto de fuego en medio de la nube de la naturaleza y brilló sobre todo el mundo hasta que la naturaleza se secó. La oscuridad, que era el manto de la tierra, fue arrojada a las aguas dañinas. La región media fue limpiada de la oscuridad, pero el vientre se afligió por lo sucedido. Percibió en sus partes agua como un espejo. Cuando la percibió, se preguntó cómo había llegado a existir. Por lo tanto, permaneció viuda. También se asombró de que no estuviera en ella, porque aún las formas poseían un poder de fuego y luz. El poder permaneció para que pudiera estar en la naturaleza hasta que todos los poderes le sean quitados. Porque así como la luz del Espíritu se completó en 3 nubes, es necesario también que el poder que está en Hades se complete en el tiempo señalado. Porque por la gracia de la majestad salía ella del agua por segunda vez, porque mi rostro le agradó. Su rostro también se alegró. Derdequeas ordena a la naturaleza que dé a luz. Y le dije, que de ti broten semilla y poder sobre la tierra.
y ella obedeció la voluntad del Espíritu para ser destruida. Y cuando sus formas volvieron, frotaron sus lenguas entre sí y copularon. Produjeron vientos y demonios y el poder que proviene del fuego, de las tinieblas y del Espíritu. Pero la forma que quedó sola expulsó de sí a la bestia. Ella no tuvo relaciones sexuales, sino que fue la que se frotó a sí misma. Y dio a luz un viento que poseía un poder que provenía del fuego, de las tinieblas y del Espíritu. Y para que los demonios también fueran despojados del poder que poseían por medio de la unión impura, había un vientre con los vientos semejante al agua, y un pene impuro estaba con los demonios conforme al ejemplo de las tinieblas, y de la manera en que se frotó con el vientre desde el principio. Y después de que las formas de la naturaleza se juntaron, se separaron entre sí. Rechazaron el poder, asombrados por el engaño que les había sobrevenido. Se afligieron con un dolor eterno, se cubrieron con su poder. Y cuando los hube avergonzado, me levanté con mi vestidura en el poder que está por encima de la bestia, que es luz, para desolar la naturaleza. La mente que había aparecido en la naturaleza de las tinieblas, y que era el ojo de las tinieblas, por mi voluntad reinó sobre los vientos y los demonios, y le di una semejanza de fuego, luz y atención, y una parte de razón inocente. Por lo tanto, se le dio la grandeza para que fuera fuerte en su poder, independiente del poder, independiente de la luz del Espíritu y de la comunión de las tinieblas, para que, al final de los tiempos, cuando la naturaleza sea destruida, pueda descansar en el lugar honrado, porque será hallado fiel, ya que ha aborrecido la impureza de la naturaleza con las tinieblas. El poder poderoso de la mente surgió de la mente y del espíritu no concebido. Pero los vientos, que son demonios del agua, del fuego, de las tinieblas y de la luz, tuvieron comunión para perdición. Y por medio de esta comunión, los vientos recibieron en su vientre espuma del pene de los demonios. Concibieron un poder en su vientre, del aliento. Los vientres de los vientos se ciñeron unos a otros hasta que llegaron los tiempos del nacimiento. Bajaron al agua, y el poder fue entregado a través del aliento que causa el nacimiento en medio del roce. Y toda forma del nacimiento recibió forma en él. Cuando los tiempos del nacimiento se acercaron, todos los vientos fueron reunidos del agua que está cerca de la tierra. Dieron a luz toda clase de impureza, y el lugar a donde solo iba el viento estaba impregnado de impureza. De él salieron mujeres estériles y maridos infértiles, porque tal como nacen, así dan a luz. Los demonios traen el diluvio y la torre de Babel. Por tu causa, la imagen del Espíritu apareció en la tierra y en el agua, porque eres como la luz. Posees una parte de los vientos y de los demonios, y un pensamiento de la luz del poder del asombro, porque todo lo que él sacó del vientre sobre la tierra no fue algo bueno para ella, sino que fue su gemido y su dolor a causa de la imagen que apareció en ti del Espíritu. Porque eres exaltado en tu corazón, y es una bendición, Sem. Si una porción es dada a alguien y se aparta del alma para ir al pensamiento de la luz. Porque el alma es una carga para las tinieblas, y aquellos que saben de dónde vino la raíz del alma podrán también tantear tras la naturaleza. Porque el alma es obra de impureza y objeto de burla para el pensamiento de la luz. Porque yo soy el que reveló acerca de todo lo que no es concebido. Y para que el pecado de la naturaleza fuera colmado y sea agradable al vientre, que estaba perturbado, la sabiduría ciega, para poder reducirlo a la nada. Y a mi voluntad, él conspiró con el agua de las tinieblas y también con las tinieblas, para que hirieran toda forma de vuestro corazón. Porque por la voluntad de la luz del Espíritu os rodearon, os ataron en la fe. Y para que su mente se ociosara, envió un demonio para que se proclamara el plan de su maldad. Y causó un diluvio y destruyó a vuestra raza para quitar la luz y quitar de la fe. Pero proclamé rápidamente por boca del demonio que una torre llegó a ser hasta la partícula de luz, que quedó en los demonios y su raza, que era agua, para que el demonio fuera protegido del caos turbulento. Y el vientre planeó estas cosas según mi voluntad, para que pudiera derramarse completamente. Una torre llegó a ser a través de los demonios. Las tinieblas se perturbaron por su pérdida,
Él aflojó los músculos del vientre. Y el demonio que estaba el acceso a la torre estaba protegido para que las razas pudieran continuar y adquirir coherencia a través de él, porque él posee poder en todas sus formas. Regresa de ahora en adelante, oh Sem, y regocíjate grandemente por tu descendencia y tu fe, pues sin cuerpo ni necesidad está protegida de toda oscuridad, dando testimonio de las cosas santas de la grandeza que les fueron, reveladas en su pensamiento por mi voluntad, y descansarán en el espíritu no concebido sin aflicción. Pero tú, Sem, por esto permaneciste en el cuerpo fuera de la nube de luz, para que permanecieras con la fe, y la fe vendrá a ti. Su pensamiento será tomado y dado a ti con una conciencia de luz. Te dije estas cosas para el beneficio de tu descendencia desde la nube de luz. Y asimismo lo que te diré acerca de todo, te lo revelaré completamente, para que tú lo reveles a los que estarán sobre la tierra por segunda vez. Una perturbación deshace el poder de la naturaleza. Oh Sem, la perturbación que ocurrió por mi voluntad sucedió para que la naturaleza se vaciara, porque la ira de las tinieblas disminuyó. Oh Sem, la boca de las tinieblas se cerró. Ya no aparece en ella la luz que brillaba para el mundo, según mi voluntad. Y cuando la naturaleza hubo dicho que su deseo se había cumplido, entonces toda forma fue engullida por las aguas en orgullosa ignorancia. La naturaleza volvió su oscura vagina y arrojó de ella el poder del fuego, que estaba en ella desde el principio por el roce de las tinieblas. Se elevó y brilló sobre todo el mundo en lugar del justo, y todas sus formas enviaron un poder como una llama de fuego al cielo, como ayuda a la luz corrupta que se había elevado, porque eran miembros del fuego caótico, y ella no sabía que se había dañado a sí misma. Cuando arrojó el poder que poseía, lo arrojó de los genitales. El demonio, que es un engañador, agitó el útero en toda forma, y en su ignorancia, como si estuviera haciendo algo grandioso, concedió a los demonios y a los vientos una estrella a cada uno, porque sin viento y estrella nada sucede en la tierra, porque todo poder es llenado por ellos, después de que fueron liberados de las tinieblas, del fuego, del poder y de la luz. Porque en el lugar donde se mezclaron sus tinieblas y su fuego, surgieron bestias, y en el lugar de las tinieblas, del fuego, del poder de la mente y de la luz, surgieron los seres humanos. Siendo del espíritu, el pensamiento de la luz, mi ojo, no existe en toda persona. Porque antes de que el diluvio viniera de los vientos y de los demonios, llovía sobre la gente. Pero entonces, para que el poder que está en la torre pudiera surgir y reposar sobre la tierra, la naturaleza que había sido perturbada quiso dañar la semilla que estará sobre la tierra después del diluvio. Les fueron enviados demonios, y una desviación de los vientos, y una carga de ángeles, y un temor del profeta, una condenación de la palabra, para que yo os enseñe, oh Sem, de qué ceguera está protegida tu raza. Cuando te haya revelado todo lo que se ha dicho, entonces el justo resplandecerá sobre el mundo con mi manto, y se separarán la noche y el día, porque me apresuraré a descender al mundo para tomar la luz de aquel lugar, la que posee la fe, y me apareceré a los que adquieran el pensamiento de la luz del Espíritu, porque por ellos se manifestó mi majestad. Sodoma, ciudad de Gnosis, es incendiariamente incendiada. Cuando él se haya manifestado, oh Sem, sobre la tierra, en el lugar que se llamará Sodoma, entonces guarda la sabiduría que te daré, porque aquellos cuyo corazón fue puro se congregarán a ti, a causa de la palabra que revelarás. Porque cuando aparezcas en el mundo, la naturaleza oscura se agitará contra ti, junto con los vientos y un demonio, para destruir la sabiduría. Pero tú, proclama pronto a los sodomitas tu enseñanza universal, porque ellos son tus miembros. Porque el demonio con forma humana se apartará de ese lugar por mi voluntad, ya que es ignorante. Él guardará esta declaración. Pero los sodomitas, según la voluntad de la majestad, darán testimonio del testimonio universal. Descansarán con una conciencia pura en el lugar de su reposo, que es el espíritu no concebido. Y como estas cosas sucederán, Sodoma será quemada injustamente por una naturaleza vil, porque el mal no cesará para que tu majestad revele ese lugar. Entonces el demonio se irá con la fe,
y entonces aparecerá en las 4 regiones del mundo. Y cuando la fe aparezca en la última semejanza, entonces su aparición se hará manifiesta. Porque el primogénito es el demonio que apareció en la unión de la naturaleza con muchos rostros, para que la fe apareciera en él. Porque cuando aparezca en el mundo, surgirán pasiones malignas y terremotos y guerras y hambrunas y blasfemias. Porque a causa de él el mundo entero se perturbará. Buscará el poder de la fe y la luz. No lo encontrará, porque en ese tiempo el otro demonio aparecerá sobre el río para bautizar con un bautismo imperfecto y para perturbar al mundo con una esclavitud de agua. Pero es necesario que yo aparezca en los miembros del pensamiento de la fe para revelar las grandes cosas de mi poder. Lo separaré del demonio que es Soldas, y la luz que él posee del Espíritu la mezclaré con mi vestidura invencible, así como aquel a quien revelaré en la oscuridad, por causa de vosotros y por causa de vuestra raza, que será protegidos de la oscuridad maligna. La letanía, sabios sean, que sin el orqueo Amías, de Estrofaias, Chalqueac, el Chalquea y el Ayo, nadie podrá pasar por esta región malvada, porque este es mi testimonio, que por medio de ella he vencido a la región malvada, y he tomado la luz del Espíritu, de las aguas espantosas. Porque cuando se acerquen los días señalados del demonio, el que bautizará erróneamente, entonces me manifestaré en el bautismo del demonio, para revelar con la boca de la fe un testimonio a los que le pertenecen. Doy testimonio de ti, chispa inextinguible, Osei, el elegido de la luz, el ojo del cielo, y la fe, el primero y el último, y Sofía, y Safaya, y Safaina, y la chispa justa, y la luz impura, y vosotros el este, el oeste, el norte y el sur, el aire de arriba y el aire de abajo, y todos los poderes y autoridades, vosotros estáis en la creación, y vosotros, Moluchta y Soch, sois de toda obra, y de todo esfuerzo impuro de la naturaleza. Entonces descenderé a través del demonio hasta las aguas, y remolinos de agua y llamas de fuego se levantarán contra mí. Entonces saldré de las aguas, revestido de la luz de la fe y del fuego inextinguible, para que por mi ayuda el poder del Espíritu cruce sobre aquella que ha sido arrojada al mundo por los vientos, los demonios y las estrellas. Y en ellos se colmará toda impureza. Por último, Osem, considérate agradable a la luz. No permitas que tus pensamientos tengan tratos con el fuego y las tinieblas, que son obras impuras. Estas cosas que te enseño son correctas. La paráfrasis. Esta es la paráfrasis. Porque no recordaste que es del firmamento que tu raza ha sido protegida. El Horchaios es el nombre de la gran luz, el lugar del cual he venido, la palabra que no tiene igual. Y la semejanza es mi vestidura honrada. Y Derdequeas es el nombre de su palabra en la voz de la luz. Y Estrofaya es la mirada bendita que es el Espíritu. Y Chelkich es mi vestidura que ha venido del asombro, que estaba en la nube del himen, que apareció como una nube con 3 formas. Y Chelquea es mi vestidura que tiene 2 formas, el que estaba en la nube del silencio. Y Chelque es mi vestidura que le fue dada de cada región. Le fue dada en una sola forma de la grandeza, y él estaba en la nube de la región media. Y la estrella de la luz que fue mencionada es mi vestidura invencible, que vestí en el Hades. Esta, la estrella de la luz, es la misericordia que supera el pensamiento y el testimonio de los que dan testimonio. Y el Se mencionó el testimonio, el primero y el último, la fe, la mente del viento de las tinieblas. Y Sofaya y Safaina están en la nube de aquellos que han sido separados del fuego caótico. Y la chispa justa es la nube de luz que ha brillado en medio de ti. Porque en la nube de luz mi vestidura descenderá al caos. Pero la luz impura, un poder, apareció en las tinieblas y pertenece a la naturaleza oscura. Y el aire superior y el aire inferior, y los poderes y las autoridades, los demonios y las estrellas. Estos poseían una partícula de fuego y una luz del Espíritu. Y Moluchtas es un viento, porque sin él nada es producido sobre la tierra. Tiene la semejanza de una serpiente y un unicornio. Sus protuberancias son múltiples alas, y el resto es el útero que ha sido perturbado.
la bendición de Sem y del pueblo espiritual. Bendito seas, Sem, porque tu raza ha sido protegida del viento oscuro, que tiene muchas caras, y darán testimonio del testimonio universal y de la impura corrupción de la naturaleza, y elevarán su espíritu al recordar la luz. Oh Sem, nadie que lleve el cuerpo podrá completar estas cosas, pero mediante el recuerdo podrá comprenderlas, para que, cuando su mente se separe del cuerpo, estas cosas le sean reveladas. Han sido reveladas a tu raza. Oh Sem, es difícil para alguien que lleva un cuerpo completar estas cosas, como te dije. Y es un pequeño número el que las completará. Aquellos que poseen la partícula de la mente y el pensamiento de la luz del espíritu. Ellos mantendrán su mente libre de la impureza. Porque muchos en la raza de la naturaleza buscarán la seguridad del poder. No la encontrarán, ni podrán hacer la voluntad de la fe, porque son semilla de la oscuridad universal. Se encontrarán en mucho sufrimiento. Los vientos y los demonios los odiarán, y la esclavitud del cuerpo es severa, porque donde los vientos, las estrellas y los demonios son expulsados del poder del espíritu, allí les sobrevienen el arrepentimiento y el testimonio, y la misericordia los conducirá al espíritu no concebido. Y quienes se arrepienten hallarán descanso en la consumación y la fe en el lugar del himen. Esta es la fe que llenará el vacío. Pero quienes no participan del espíritu de luz y de la fe se disolverán en la oscuridad, el lugar donde no llegó el arrepentimiento. Yo fui quien abrió las puertas eternas que estaban cerradas desde el principio. A quienes anhelan lo mejor de la vida y a quienes son dignos de descanso, se las reveló. Les concedí discernimiento a quienes tienen discernimiento. Les revelé todos los pensamientos y la enseñanza de los justos, y no me convertí en su enemigo en absoluto. Pero cuando hube soportado la ira del mundo, fui victorioso. No hubo uno de ellos que me conociera. Se abrieron contra mí puertas de fuego y humo sin fin. Todos los vientos se alzaron contra mí. Los truenos y los relámpagos se alzarán contra mí por un tiempo, y traerán su ira sobre mí. Y por mi causa, en cuanto a la carne, los gobernarán según su raza. El bautismo impuro conduce a la esclavitud, y muchos que visten carne errante descenderán a aguas dañinas por medio de los vientos y los demonios, y serán atados por el agua. Y el agua sanará con un remedio inútil, extraviará y atará al mundo, y aquellos que hacen la voluntad de la naturaleza, 2 veces en el día del agua y las formas de la naturaleza, y no les será concedido cuando la fe los perturbe para tomar para sí al justo. Oh Sem, es necesario que el pensamiento sea llamado por la palabra para que la esclavitud del poder del espíritu sea liberada de las aguas espantosas. Y es bienaventuranza si se le concede a alguien contemplar lo excelso y conocer el tiempo excelso y la esclavitud, porque el agua es un cuerpo insignificante, y las personas no son liberadas porque están atadas en el agua, así como desde el principio la luz del espíritu estuvo atada. Oh Sem, son engañados por muchos demonios, pensando que mediante el bautismo con agua impura, que es oscura, débil, ociosa y perturbadora, el agua quitará los pecados. Y no saben que del agua al agua hay esclavitud, error, impureza, envidia, homicidio, adulterio, falso testimonio, herejías, robos, lujurias, palabrerías, ira, amargura. Por lo tanto, hay muchas muertes que les agobian. Porque yo lo predigo a los que tienen entendimiento. Se abstendrán del bautismo impuro, y los que tienen entendimiento por la luz del Espíritu no tendrán tratos con la impura. Frotación. Y su corazón no desfallecerá, ni maldecirán, ni honrarán el agua. Donde está la maldición, allí está la deficiencia. Y la ceguera está donde está la honra. Porque si se mezclan con los malvados, se vacían en el agua oscura. Donde se ha mencionado el agua, allí está la naturaleza y el juramento, y la mentira y la pérdida, porque solo en el espíritu no concebido, donde reposaba la luz excelsa, el agua no ha sido mencionada ni puede ser mencionada, porque esta es mi apariencia. Cuando haya cumplido los tiempos que me fueron asignados sobre la tierra, entonces me quitaré mi manto de fuego, y mi manto sin igual resplandecerá sobre mí, y todos mis otros mantos que me puse en todas
las nubes que fueron del asombro del Espíritu, porque el aire rasgará mi manto. Mi manto resplandecerá y dividirá todas las nubes hasta la raíz de la luz. Reposo es la mente y mi manto, y mis otros mantos, los de la izquierda y los de la derecha, resplandecerán en la espalda para que aparezca la imagen de la luz. Porque en el último día mis mantos que me puse en las 3 nubes reposarán en su raíz, es decir, en el espíritu no concebido, puesto que son irreprensibles, por la división de las nubes. Por eso he aparecido sin culpa a causa de las nubes, porque son desiguales, para que la maldad de la naturaleza cesara. Porque ella quería entonces atraparme. Estaba a punto de contener a Soldas, que es la llama oscura que fue puesto en lo alto, en el árbol del error, para que me atrapara. Se preocupó por su fe, siendo vanagloriosa. Rebuel es decapitado, y en aquel tiempo la luz estaba a punto de separarse de las tinieblas. Y se oyó una voz en el mundo que decía: Bendito sea el ojo que te ha visto y la mente que ha sostenido tu majestad por mi voluntad. El exaltado dirá: Bendito sea Rebuel entre toda raza de hombres, porque solo tú has visto. Y ella escuchará. Y decapitarán a la mujer que tiene la percepción, a quien tú revelarás en la tierra. Y según mi voluntad, ella dará testimonio y cesará de todo esfuerzo vano de la naturaleza y del caos. Porque la mujer a quien decapitarán en aquel tiempo es el apoyo del poder del demonio, que bautizará la semilla de las tinieblas con severidad, para que la semilla se mezcle con la impureza. Él engendró una mujer, ella se llamaba Rebuel. Mira, oh Sem, cómo se han cumplido todas las cosas que te he dicho, y lo que te falta, según mi voluntad, se te manifestará en aquel lugar de la tierra, para que lo reveles tal como es. No dejes que tu pensamiento se ocupe del cuerpo, porque te he dicho estas cosas por medio de la voz del fuego, pues entré por en medio de las nubes, y hablé en el idioma de cada uno. Este es mi idioma, el que te hablé, y te será quitado, y hablarás con la voz del mundo sobre la tierra, y se te manifestará con esa apariencia y voz, y todo lo que te he dicho. De ahora en adelante procede con fe a brillar en las profundidades del mundo. Shem regresa de su viaje extástico, y yo, Sem, desperté como de un sueño profundo. Me maravilló recibir el poder de la luz y todo su pensamiento, y procedí con fe a brillar conmigo, y el justo nos siguió con mi vestidura invencible. Y todo lo que me había dicho que sucedería en la tierra, sucedió. La naturaleza fue entregada a la fe, para que la fe la transformara y la naturaleza permaneciera en la oscuridad. Ella produjo un movimiento giratorio mientras vagaba día y noche, sin descansar con las almas. Estas cosas completaron sus obras. Entonces me alegré en el pensamiento de la luz. Salí de la oscuridad y caminé en fe donde están las formas de la naturaleza, hasta la cima de la tierra, a las cosas que están preparadas. Tu fe está sobre la tierra todo el día, porque toda la noche y todo el día ella rodea a la naturaleza para tomar para sí al justo. Porque la naturaleza está cargada y está turbada. Porque nadie podrá abrir las formas del vientre, sino solo la mente a quien se le confió su semejanza. Porque espantosa es su semejanza de las 2 formas de la naturaleza, la que es ciega. Pero aquellos que tienen una conciencia libre se apartan del balbuceo de la naturaleza. Porque darán testimonio del testimonio universal. Se despojarán de la carga de las tinieblas. Se revestirán de la palabra de la luz. Y no serán retenidos en el lugar insignificante, y lo que poseen del poder de la mente lo darán a la fe. Serán aceptados sin dolor, y el fuego caótico que poseen lo dejarán en la región central de la naturaleza, y serán recibidos por mis vestiduras, que están en las nubes. Son ellos quienes guían a sus miembros. Descansarán en el espíritu sin sufrimiento. Y por esta razón, el tiempo señalado de la fe apareció en la tierra por un breve tiempo, hasta que las tinieblas sean quitadas de ella, y su testimonio sea revelado, el que fue revelado por mí. Aquellos que demuestren ser de su raíz, se despojarán de las tinieblas y del fuego caótico, se revestirán de la luz de la mente y darán testimonio. Porque todo lo que he dicho debe suceder. La desolación final. Después de que deje de estar sobre la tierra y me retire a mi descanso, un gran error maligno vendrá sobre el mundo.
y muchos males según el número de las formas de la naturaleza. Vendrán tiempos malos. Y cuando la era de la naturaleza se acerque a la destrucción, la oscuridad vendrá sobre la tierra. El número será pequeño, y un demonio que tiene la apariencia de fuego subirá del poder. Dividirá el cielo y reposará en la profundidad del oriente. Porque el mundo entero temblará, y el mundo engañado será arrojado a la confusión. Muchos lugares se inundarán a causa de la envidia de los vientos y de los demonios que tienen un nombre sin sentido. Forbea, Cloerga, ellos son los que gobiernan el mundo con su enseñanza, y desvían muchos corazones a causa de su desorden y su impureza. Muchos lugares serán rociados con sangre, y 5 razas por sí solas devorarán a sus hijos. Las regiones del sur recibirán la palabra de la luz, pero aquellos que son del error del mundo y del oriente, un demonio saldrá del vientre de la serpiente. Estaba escondido en un lugar desolado. Hará muchos prodigios, muchos lo aborrecerán. De su boca saldrá un viento con forma de mujer, llamado Abalfe. Reinará sobre el mundo de oriente a occidente. Entonces la naturaleza tendrá una última oportunidad, y las estrellas cesarán del cielo. Se abrirá la boca del error, para que la oscuridad maligna se vuelva ociosa y silenciosa. Y en el último día las formas de la naturaleza serán destruidas con los vientos y todos sus demonios. Se convertirán en una masa oscura, tal como fueron desde el principio. Y las dulces aguas que estaban cargadas por los demonios perecerán. Porque donde ha ido el poder del Espíritu, allí están mis dulces aguas. Las demás obras de la naturaleza no se manifestarán. Se mezclarán con las infinitas aguas de la oscuridad, y todas sus formas cesarán en la región central. Sem asciende, con la mente en la cabeza, y recita la letanía. Yo, Sem, he completado estas cosas, y mi mente comenzó a separarse del cuerpo de las tinieblas. Mi tiempo se completó, y mi mente se puso el testimonio inmortal, y dije, yo declaro tu testimonio, el que me has revelado. Elochaios, y tú, Amoyayas, y tú, Sederquías, y tu inocencia, Estrofayas, y tú, Chelquic, y tú, Chelquia, y Chelque y Elayos, sois el testimonio inmortal. Te doy testimonio, chispa la inextinguible, que eres ojo del cielo y voz de luz, y Sofía, y Safaya, y Safaina, y la chispa justa, y la fe, la primera y la última, y el aire superior y el aire inferior, y todos los poderes y autoridades que están en el mundo. Y vosotros, luz impura, y vosotros también, este, oeste, sur y norte, sois las zonas del mundo habitado. Y vosotros también, Moluchta y Esoc, sois la raíz del mal y de toda obra y esfuerzo impuro de la naturaleza. Estas son las cosas que completé mientras daba testimonio. Yo soy Sem, el día en que debía salir del cuerpo. Cuando mi pensamiento permanecía en él, desperté como de un sueño profundo, y al levantarme, como si me hubiera liberado del peso de mi cuerpo, dije, así como la naturaleza envejeció, así sucede también en la época de los seres humanos. Benditos sean aquellos que supieron, al dormir, en qué poder descansaba su pensamiento. Y cuando las Pléyades se separaron, vi nubes que pasaré de largo, porque la nube del Espíritu es como un berilo puro, y la nube del himen es como una esmeralda brillante, y la nube del silencio es como un amaranto florecido, y la nube de la región media es como un jacinto puro. Y cuando el justo apareció en la naturaleza, entonces, cuando la naturaleza se enojó, se sintió herida y le concedió a Morfaya visitar el cielo. El justo visita durante 12 periodos para que pueda visitarlos durante un periodo, para que su tiempo se complete rápidamente y la naturaleza se vuelva ociosa. Ve con gracia y fe. Bendiciones para aquellos que se protegen de la herencia de la muerte, que es la pesada carga de la oscuridad, pues no será posible vencerlos en unos instantes, ya que se apresuran a salir del error del mundo. Y si son vencidos, serán retenidos y atormentados en la oscuridad hasta el tiempo de la consumación. Cuando llegue la consumación y la naturaleza haya sido destruida, entonces sus pensamientos se separarán de la oscuridad. La naturaleza los ha oprimido por un breve tiempo, y estarán en la luz inefable del espíritu no concebido, sin forma. Y así es la mente, como he dicho desde el principio.
De ahora en adelante, oh Sem, vete con gracia y persevera en la fe sobre la tierra, porque todo poder de luz y fuego se completará por medio de mí, gracias a ti. Porque sin ti no se revelarán hasta que hables abiertamente de ellos. Cuando dejes de estar sobre la tierra, serán dados a los dignos. Y aparte de esta proclamación, que hablen de ti sobre la tierra, ya que tomarán la tierra libre y agradable. Fin. Hemos leído juntos la paráfrasis de Sem, autor desconocido. Este audiolibro te es traído por Kev del Cis Producción. Gracias por llegar hasta aquí. Continuemos con la saga de los apócrifos. Que la magia de los libros jamás se pierda. Te deseamos siempre lo mejor.